Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? Hola, Vero, ¿estás ahí? ya te No, paso, ¿te paso el anfitrión? dale, dale, joya, gracias. No. Avi, ¿Cómo estás, Meli? ¿Todo bien? Hola, hola. No, voy a tener que salir y volver a entrar, ¿eh? hola, profe. Algo metí la pata. Porque dice, no. Bueno, voy a volver a entrar. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿se escucha? Hola. Sí, sí, se escucha. Ay, bueno, buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo va? Última clase. Chan, chan, chan. Esperen que pongo la cara. Estamos agotadas, agobiadas. Estuve de lunes a miércoles encerrada en un congreso acá en mi casa y luego tengo congreso internacional donde lo único que me falta es bailar, porque hago de todo, modero, me tengo que levantar a las 3 de la mañana para combinar con el horario de España. Así que imagínense, este rostro necesita mucho más que maquillaje. ¿Cómo están? Qué ganas de verlas. Las voy a ver y los voy a ver. ¿Hay algún varón?
No, todavía no se conectó ninguno. Pero no están viendo mi cuadro preferido. Me puse en otro lugar para que vean mi cuadro preferido y darles un poco de luz. ¿Cómo andan todas? Hablen ahora, sin miedo. No les voy a preguntar lección. Hola, Bien, Mariel. profe, estudiando. Bien, profe, A estudiando. Abril le fue bien, chicas, felicítenla. Y a Melina se recibió ayer de otra carrera. Ay, felicidades. Felicitaciones. Y nos fue espectacular el martes en la exposición a las 3. Parecíamos, en vez de Pimpinela, ¿cómo sería? Tripinela. Las trillizas de oro. Las trillizas. Sí, vos por lo rubia. Sobre todo. Sí, la verdad que es una época del año que uno mismo está cansado, ¿no? De todo lo que viene acumulando, porque no es solamente el cansancio físico, es psicológico, es emocional, eso es lo que yo investigo justamente. Y aparte parece como que se viene todo junto. Yo llegué y de golpe me apareció la conferencia de Colombia, que no era que me había olvidado, pero no creía que era al otro día. Más o menos, no, a los 2 días fue, ¿no, Melina? Que vos viniste. Abril también vino. Bueno, y todo así, uno atrás de otro. Mi mamá decía como puñalada de loco, no sé. Qué envidia tomar mate. Yo todavía tengo acá pero empecé a comer, entonces tengo más energía. Empecé a comer. Sí, se te ve ¿Cuántas mejor. somos? ¿Cuántas somos? Somos 9 con nosotras 3. Qué tristeza, yo preparé algo tan hermoso para el final. Qué lástima. Catalina entrarán dentro de un ratito, que se me fueron todos a la playa. Qué ganas de ir a la playa, por favor. No, Gastón fue el único que se comunicó diciéndome que hoy no se conectaba. Y después empieza a preguntar que nos vuelve locas a todas. Porque soy la única que lo puedo decir de frente. ¿O no, María José? Todas la piensan, pero nadie lo verbaliza. Bueno, pero una es así, acuariana. No, pero es un muy buen compañero, Gastón. Siempre nos manda cosas, está constantemente haciendo resúmenes. Pero también. no, yo no digo que no, pero digo que cuando viste, No, yo le sí. digo, yo siempre le digo, Gastón, ¿entendiste que esto es así? Es nuestro referente, siempre hay Sí. alguien que es el Sí, protagonista. es verdad, es ¿Vos verdad. cómo te creció el pelo? A mí sí, me creció ¿Ven muchísimo. que los veo? ¿Ven que Sí. las veo? Y ahora la porque gente somos dice la pocas. virtualidad. Nosotros hicimos un curso con Melina, porque Abril estaba estudiando para su examen, y a la mañana yo hice de neurociencia. Y realmente llegó un momento que uno cuando realmente se puede conectar con el otro, cuando la mirada le toca el corazón al otro, si bien lo virtual no es lo mismo que lo presencial, yo las veo. También hay gente que da clases y no ve a los alumnos ni a las alumnas, o sea que presencial me refiero. Así que bueno, maravilloso verte, maravilloso Angelina, tu niño. ¿Uno solo tenés? 2, profe. A Matías y a Julieta. Y tan bellos como vos. Gracias. ¿Y Melina, cómo anda? ¿Con cara de miedo con el examen o más o menos? No, bien, profe. ¿Sí? Bueno, no me afloje, ¿eh? Melina es una de las ¿Dónde chicas que están? rinde virtual, ¿cierto? ¿Cómo es eso? El mismo día de la clase. Sí. Bien. A ver si me equivoqué de provincia. ¿De dónde sos? ¿Mendoza? Mendoza, sí. Gustosos de poder compartir, esto es agua. Bueno, la otra vez, ¿quién te tomó, Melina? Profesor Palacios y San Giorgi primero y Bien, muy después el bien. recuperatorio con, no recuerdo el nombre, pero Bien, Héctor bueno. le tomó después.
Bueno, yo igual tengo la lista, todo. Estamos viendo, a ver, Abril, ¿no me haces un favor? Le mandás un mensaje al grupo de WhatsApp, a ver si se va a incorporar Mario y Leo, Héctor también, decirles que ya estamos, o por ahí lo que ellos esperan, que primero demos el examen. El examen, perdón. El Ya, cuestionario de Google. y les pregunto, y aviso. Vamos. Hoy les preparamos un formulario con preguntas salpicadas, así, un poquito de cada bolilla. Van a ver que de la profesora Martín hay pocas preguntas, porque preferimos por ahí, como ya lo habíamos hecho el ejercicio con ella, hacerlo con otros temas de otros profesores. Aclararles también que las preguntas, en algunos casos, son así, no les digo tramposas, pero para que las lean, ¿sí? Igual, No. Hay algunas que pueden tener más de una opción, ¿sí? Que se puedan cliquear dos. Hay otras que dicen todas, ninguna. Bueno, eso depende, pero hay alguna que puede ir con doble clic. y que si bien son preguntas así que hay que ticlear, son importantes porque es como que nos ubican en el contexto general, es como una especie de armazón que nos ordena la cabeza, y esa es la idea, ¿no? De que los repasos no sean reproducir todas las unidades que hay que tomar, no tiene sentido. Por eso se enfatizó tanto que ustedes hicieran la lectura, que en todo caso, si no podían ya tener estudiado, pusieran en la mesa, como nosotros acá siempre, en la mesa, sus materiales, porque si tienen alguna duda, consultar. Es decir, es una instancia dentro de lo que es realmente el proceso de enseñanza y de aprendizaje, que no siempre se tiene, ni en la presencialidad ni en la virtualidad. Entonces realmente hay que disfrutarlo y aprovecharlo, porque es como una especie de ejercicio que uno hace. Por eso, cuando después se abre la devolución del cuestionario, queremos que hablen y no tengan miedo a hablar. ¿Por qué? Porque si se equivocan, entre comillas, el error forma parte realmente del proceso de aprendizaje. No es algo negativo. En este caso, bueno, vamos a ver cuál es realmente, no, pero no es totalmente así, falta desarrollar esto o habría que relacionarlo con el otro. Y esto quiero que les quede claro, porque si no, no tiene sentido el encontrarnos, el vernos, a esta altura del año que ya estamos muy cansadas, hablo en femenino porque todavía ellos que son hermanos que siempre están juntos no están, ¿no? Ahora. No me figuran. Más y Estrella. Claro, es una pena, porque por ahí algunos se asustan porque dicen, uy, pero no voy a saber. Bueno, pero la idea es que en esta instancia el problema no es no saber. Quizás el día del examen no es un problema, sino que sería bueno de que pudieran contestar, ¿no es cierto? No, además, lo que pensaba es, si contestan mal y ustedes pueden contar qué es lo que habían entendido o qué es lo que habían interpretado, por ahí así es más fácil también solucionar ese temita que queda en duda. Claro, porque por ejemplo hay una pregunta, y no la voy a decir, dice, ¿cómo surge el y hay? Entonces ahí hay que acordarse de quién fue el primero. No contesté, no di la respuesta, pero me refiero, hay que leer comprensivamente. Bueno, yo diría por una cuestión de respeto a las que estuvieron puntual, me corro, no sé, Abril, ¿te contestaron? Por ella la hice. No, Mariel, todavía no. Bueno, entonces sí te voy a pedir, por favor, Abril, que seas tan amable de, en todo caso, cuando empiece esta instancia de autoevaluación por parte de las alumnas, que les envíes diciéndole, bueno, empezamos con la instancia, vamos a contar con ustedes, ¿sí? Ahí. ¿Quién es que está tan ahí? Tranquila, tranquila. ¿Quién es? Melina, ¿quién es ella? Que no tiene el nombre. Graciela, que se levantó. Hola, Graciela, ¿cómo te va? Bueno, Hola, ahora que llegaste bien. hacia las corridas, respira. Y larguen.
Es muy importante volver a respirar. Bueno, así que yo ahora me muteo, me callo, dejo que las parece capitanas de este barco empiecen. hasta 55 estemos para que ustedes puedan hacer y claro, sería 6:55 nos conectamos todas de vuelta. Ahí les mando el formulario por el chat del,
¿Cómo vienen? ¿Quieren algunos minutos más? Yo ya lo envié. Claro, no le pedimos los datos esta vez, así que son anónimas. No Ah. hay... Yo también ya lo envié. Me equivoqué en 2 nada más. No sé quién, pero me saltan algunas, me van saltando ya las estadísticas. La mía es 110 sobre 130. No, a mí lo que me figura es de la cantidad que respondieron, cuántos son correctas a cada pregunta. Ah, ok. No, donde No yo sé me cuánto equivoqué, puntaje. donde me equivoqué fue lo de el Chacho y lo de, alguien no sé dónde está, el puntaje. La del Checho estuvo pareja, no le acertó uno solo. Al Chacho lo puse que era federal, y después, no, que era, sí, federal. Y después me acordé que era el unitario, y después la otra, que me equivoqué, la enmienda del 72, la reducción del mandato de senadores. Que eran todas en realidad. Tengan en cuenta que el cuestionario que hicieron recién se hizo en base a los temas que no habían tenido un cuestionario previo y sobre los temas que los docentes nos pasaron como más importantes, ¿sí? Por ejemplo, en las clases del doctor Palacios, la enmienda del 72 y lo que es la reforma del 94 son temas que se suelen preguntar, ¿sí? Así que eso ténganlo bien fresquito el día del parcial, porque se suele tomar las modificaciones. Es como la de el Chacho Peñalosa, la de la guerra de la Triple Alianza, son temas que dio el doctor Lucchesi y que los resaltó en su momento como, yo los tenía anotados, como temas que se podían preguntar. Por eso que tratamos de focalizar en esos temas. Sí, el profe Lucchesi del Chacho Peñalosa habló en todas las clases y resaltó. Sí. Yo me confundí que si bien es uno de los temas que más leídos tengo y más aceitados, digamos, o creía tener, era la acordada del 30, porque yo puse que se fundamentaban normas constitucionales, porque ellos era como que se regían a través de la Constitución, ¿sí? Porque como les había dado el apoyo a la Corte Suprema, yo en esa me confundí. Es que en realidad no se apoyan en ninguna norma, tampoco en el caso concreto. Ellos, ante una situación que se les comunica, ellos resuelven, que en procedimiento judicial nunca pasa, y no se ajustan a la norma porque no pueden citar ninguna norma que reconozca un gobierno de hecho, porque es contrario al de derecho, que era el que la revolución destituye. Bien, pero no era que la Corte les daba legalidad y sentaba las bases, digamos, para los próximos golpes. Sí, Claro. pero eso son dos cosas diferentes. O sea, la Corte no Bien. puede apoyar ningún gobierno de facto, porque en nuestra Constitución y en la Constitución de aquella época, los gobiernos eran, como recién decía Mary, de derecho. Lo que hace la acordada de la Corte va a ser legitimar los próximos golpes de Estado. A ver, cuando hablamos de legitimar, se hace referencia a que todos los golpes de Estado que hubo con posterioridad al golpe del 30, se van a agarrar de esa acordada para hacer el golpe. Bien, Vamos y a ahí aclarar porque- para evitar, vamos a Porque aclarar en algo. realidad No se puede haber legitimaron ninguna todo- justificación de un golpe de Estado ni un gobierno de facto. El gobierno de facto no es un gobierno constitucional, no es un gobierno de un Estado de Derecho, eso nos queda claro. Lo que pasa, que todas las acordadas, como ustedes también tienen en la plataforma, que les mandé la síntesis de las diferentes proclamas, obviamente que lo que ellos quieren justificar, fundamental, para buscar la legalización, pero no se puede legalizar algo que es totalmente ilegal. ilegal. Un golpe de Estado, En realidad, un gobierno de facto. Claro, ¿Mm? claro, la acordada del 30 es que legalizó, vamos a ponerle, todos los golpes,
hasta la reforma de la Constitución del 94, a donde ahí está bien asentado que no se van a permitir nunca más un golpe de Estado. Y también, a ver si está bien, yo leí que le daba legalidad para todo lo que era el comercio internacional, porque de repente venían los extranjeros y decían, ¿con quién estoy haciendo negocios? Con un gobierno de facto, por eso tenían el respaldo de la Corte Suprema. ¿Estoy A en lo ver, correcto? las chicas Melina y Abril que dieron ese tema para su examen de ayudante estudiantil. En realidad lo que la Corte hace es resguardarse su ¿Qué puesto. opinan de lo que dijo acá? ¿Cómo, Meli? Que lo que hace la Corte le reconoce el gobierno con el fin de que ellos creían que se iban a quedar en los cargos. Es una negociación más que nada, no es por cuestiones de legitimarlos en el exterior para las negociaciones. Era una cuestión interna de ellos. Aparte no lo conocía la Corte porque en teoría era por un periodo corto que iban a estar los militares, claro, en teoría era eso. Los golpes por lo general siempre se quieren justificar diciendo, encontramos el país en conflicto, lo que nosotros hacemos, intervenimos, organizamos y llamamos a elecciones. Como vemos, no es un periodo de 3 meses, sino que pasan años, por lo general, hasta llegar a los llamados a elecciones. Y durante muchos años vimos, hasta el golpe inclusive del 76, que ellos seguían interviniendo en las gestiones de los gobiernos de iure, las de derecho. En la plataforma, en la unidad 21, yo incorporé un texto, una ficha, que hace referencia a todo ese recorrido de los diferentes, empieza hablando del recorrido de la conformación o de la construcción de la Constitución. No sé si lo llegaron a ver. Y ahí no solamente hace todo el recorrido, sino que a su vez lo que hace es una síntesis de cada una de las reformas constitucionales, de los golpes, y no se olviden nunca estudiar con la línea de tiempo, porque eso a ustedes las ubica, ¿se dan cuenta? Las pone, las orienta y las va acompañando en ese tema, porque si no es extensísimo, vamos a ser honestos en eso. Por ejemplo, en otros temas, porque yo las unidades, ustedes la vieron, a ver en qué otras cosas, porque ustedes tienen que tienen la palabra, ustedes son las protagonistas hoy, de la clase. La de Chacho estuvo complicada. A ver, ¿por qué no amplias eso? Yo al Chacho lo puse federal, y era unitario. Ustedes tienen que recordar, primero situarse en la época, y que en esa época teníamos una división interna, ¿no? En lo que son los caudillos, que es unitarios y federales. Si bien en el libro tienen exactamente en qué punto se diferenciaban, la diferencia más importante es que unos querían un gobierno centralizado, es decir, una centralización de poder en lo que era la provincia de Buenos Aires, y otros buscaban la autonomía y la libertad de todas las provincias argentinas, ¿sí? El Chacho está marcado en el libro, creo que es una de las primeras cosas que les dice cuando habla de lo que era La Rioja, le dice que era un caudillo riojano unitario, ¿sí? O sea, que está de este lado de lo que es la centralización, que es lo opuesto al federalismo, que sería un referente, por ejemplo, podría ser Rosas. Es que por ahí le surge la duda, porque es un caudillo riojano y unitario, se convierte unitario, porque en un origen él estaba acompañando a Quiroga. Él Correcto. pelea, lucha con Quiroga, pero después se encuentra que es en contra del régimen rosista, y ahí es cuando automáticamente, por inercia, se convierte en unitario. Claro, pero en sus orígenes, él peleó al lado de Quiroga, que era federal.
Por ahí es cuando surge la duda. Ahí está confusión, claro, porque yo me acordaba de la carta de la Hacienda, me acordaba de todo La eso. carta de la Hacienda de sí, Figueroa. Ahora, sí. piensen una cosa que es importante, que un poco lo dijo Abril. La cuestión esta de estos dos pensamientos unitarios y federales ya viene desde la Revolución de Mayo, los crudos y los cocidos, es decir, dos maneras de ver el país, federales, ¿sí?, y unitarios. Es decir, ¿qué quiere decir esto? No solamente es una mirada que tiene que ver con centralizar el poder en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Significa obviamente que Buenos Aires, que tiene la aduana, Buenos Aires, que tiene el poder político, va a ser la que, como decíamos, la hermana mayor o la vedette de todo el resto. En cambio, el federalismo lo que marca es la defensa de las autonomías provinciales. Las provincias no van a ser independientes, porque la idea es conformar un Estado, ¿sí?, en el cual haya un gobierno único, no que cada provincia sea un país. A ver si queda claro esa idea. Pero también tiene que ver con la mirada que nosotros también vimos en su determinado momento, en otra unidad, en la unidad que vimos en la Asamblea del año 13, no sé si recuerdan, es que la mirada del federalismo también defiende las economías regionales, las autonomías, lo cultural, lo propio del lugar, lo autóctono. En cambio, no. Y hay una confusión que es lógica de pensar que porque estás en el interior sos federal, y porque estás en Buenos Aires sos unitario, y no necesariamente, porque el padre del federalismo fue Dorrego, y era de Buenos Aires. O sea, esto hay que tener en claro, porque las cosas no son tan simples como parecen. Es decir, hay que tener, obviamente, la ubicación histórica, pero también los intereses, porque ustedes tienen que pensar, muy bien hoy una compañera cuando estaba hablando de la cuestión de justificar el poder, ¿sí?, para poder hacer los negocios. Porque la realidad era eso, es marcar como que el país era un país serio que se podía invertir, y para eso había que darle cierto marco a esto. O sea que en ese tema me parece bien. Sigan, chicas, a ver en otra. Después, si quieren, podemos agarrar y mandarles algunos puntos claves, ¿no? O algún cuadro como para que ustedes lo tengan bien diferenciados estos dos temas, un cuadro muy breve en donde se vean marcadas las diferencias, porque entendemos que en el libro, hoy lo revisamos con Meli, no hay una definición exacta, sino que surge, ¿no?, del análisis de los capítulos. Hay que hacer el recorrido del texto para llegar a algunas conclusiones de decir quién era federal, fulano, 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 mengano, mengano, mengano. Entonces por ahí, actualizándoselos un poquito, va a ser más fácil poderlo identificar. Buenísimo. Lo ideal sería hacer un mapa de ver para nuestras ayudantes, un mapa de la República Argentina, hasta ir identificando hasta como bien visualizado por colores, ¿no? Y porque no es lo mismo la liga unitaria, yo miro para arriba como si tuviera el mapa, que bueno, lo que fue el federalismo en sí. No es lo mismo el federalismo que plantea Rosas, que algunos, viste, discuten si realmente Rosas era federal. Rosas unitario, obviamente, él no era. Algunos dicen que tampoco era federal. Entonces, ¿qué era? Que era rosista, es decir, que cuidaba sus propios intereses. Pero la realidad es que, obviamente, se acerca al federalismo. Eso no hay ninguna duda. No sé si se ha incorporado algún docente más que quiera hacer algún comentario. No. No. La guerra del Paraguay, ¿qué contestaron ahí? Me gustaría saber. En la guerra del Paraguay solo figura que contestaron todos problemas diplomáticos entre Brasil y Paraguay, y la respuesta eran dos, era también entre Brasil y Uruguay. Eran dos respuestas correctas. En realidad hay que aclarar esto, que
la denominada guerra o la guerra de la Triple Alianza, es una guerra muy específica. Creo que este tema lo dio el doctor Palacios. No, lo dio... Lucchesi. Ah, bueno, es un tema muy interesante porque a nivel historiográfico hay estudios que hacen referencia que esa guerra en realidad fue promocionada, por decirlo de alguna manera, por Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque específicamente Paraguay era la denominada Suiza latinoamericana. Y esto quería decir que tenía un desarrollo económico, había alcanzado un nivel de desarrollo económico que ponía en riesgo la posibilidad de intervenir de potencias extranjeras. Entonces había que neutralizarla. Así que comienza esta guerra entre dos, después se incorpora acá en el triángulo que siempre hay Argentina, ¿sí? Pero lo cierto que es una guerra que tiene, no es tan ingenua, es decir, hay hilos por detrás de ella. Era una guerra económica política. Intereses económicos y políticos. Claro, era una guerra económica política porque Paraguay no dependía de Inglaterra. De nadie. Aparte de nadie, porque tenía una superestructura. En cambio, nosotros ya veníamos con los préstamos, ya veníamos todos endeudados, la provincia le estaba regalando. Era una guerra así, económica, pero política. También ni siquiera generada desde este territorio, que No. eso es hubo mucho lobby ahí. Paradójico. Ahí hubo mucho lobby. ¿Qué pasó con el tema de movimiento obrero o esto? Una acotación más con respecto a la guerra del Paraguay. Pensemos quiénes eran los que gobernaban en la Argentina en esa época. La guerra del Paraguay dura desde 1865 a 1870, o sea que tenemos a Mitre y a Sarmiento, quienes hablaban de civilización y barbarie. ¿Y qué hicieron ellos en Paraguay? Acriminaron un genocidio fue. Fue un genocidio porque acriminaron a todos, no dejaban a nadie. La reflexión que hago es personal. Ellos hablaban de civilización y barbarie y ellos eran absolutamente bárbaros con lo que hicieron. Sí, tal cual, tal cual. Y además, cuando ustedes la den en el oral, traten de diferenciar estas cuestiones, ¿sí? Como les decía recién Mariel, qué tipo de guerra era, en qué territorio, o por qué territorio, mejor dicho, se da, quiénes son los que firman este tratado luego de la Triple Alianza, que esas son cosas importantes que Mario resaltó en la clase también. Sí, recordar que es secreto, que se publica en Gran Bretaña meses después, traducido. Esos son pequeños detalles que por ahí suman para el día del examen. De hecho, hay un discurso de Perón donde él pide disculpas a los paraguayos por el genocidio. ¿Se me escucha? Y miren ustedes qué curioso, ¿sí? Que Paraguay no pudo recuperarse. No pudo recuperarse al nivel de ser, digamos, potencia en Latinoamérica. No solamente ni potencia, el tema de tener economías, digamos, tener industrias, desarrollar industrias. Hoy en día uno sabe, y cualquiera de ustedes que haya viajado, puede darse cuenta solamente por mirar que todo lo que tiene no es propio del lugar, ¿sí? O sea, realmente una posibilidad de crecimiento que tenía ese país fue totalmente destruido, ¿no? A ver, ¿qué otras preguntas hay así, chicas? Me refiero a Melina Abril y también a las alumnas presentes, que les agradezco que estén, porque a todos en esta altura del año nos cuesta, pero bueno, estamos acá poniendo el cuerpo para acompañarlas, ¿no? Una de las preguntas que me parece que creo que Fabiana había comentado era lo de la enmienda del 72. Ah, sí, es verdad. Lo del tema de los periodos. ¿Querés que, yo la tengo acá marcada, ¿querés que la repasemos? ¿Quieren que la repasemos? Los datos más importantes. Si bien en el
en el cuestionario ahí estaban marcadas lo que son las ideas principales, tengan en cuenta que las enmiendas es un aspecto importante de la historia y más que nada este tipo. Ahí las voy, había hecho un listadito con todo lo importante, acá está. Bueno, los puntos más importantes fueron, se achicó, por decirlo de una forma, se acortó lo que era el mandato de senadores y diputados que pasaban a durar en su cargo 4 años, ¿sí? Después el presidente y vicepresidente eran elegidos de forma directa, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de esta enmienda? ¿Cuántos senadores por provincia se elegían? 3. 3. 3. ¿Y se incluyó Perfecto. alguna ciudad además? Buenos Aires. Perfecto. No sé quién habló que se cortó. No fui yo, pero dije que Buenos Aires. Era lo que habían dicho. Sí. Sí. ¿Cuánto podía durar el presupuesto? ¿Cuántos ejercicios podía contener el presupuesto? Ahora es anual. En la enmienda, ¿cuánto podía ser? Ah, De 1 año, lo mismo, lo dijiste bien. ah. Entonces la respuesta era todos, y yo había puesto una sola, por eso. La respuesta ahí, como dijo Meli, era todo, pero yo puse una sola. Exacto. Sí. Después me salta, pregunta que hubo alguna confusión, es con el objetivo del Pacto de Olivos. ¿Se acuerdan quiénes son los que se juntan? Ah, pero eso es claro para el tema de Menem la reforma de la y Constitución. Alfonsín. ¿Mm? Eso es para la reforma de la Constitución. Porque me salta que hay quienes contestaron que era para ampliar el mandato presidencial. Recordemos que todo lo contrario fue, se redujo el Al contrario, mandato. pues se redujo hasta 4 años ¿Y qué con más? reelección. Directa y directa. ¿Viste? Exacto. Ojo, eso lo sé porque lo viví, porque tengo un par de años. Hay chicas que capaz que no lo saben, pero yo tengo un par de años. En la ficha esa que les menciono, también está bien esquemático el tema. El Pacto de Olivos es un proceso. Y ustedes tienen que saber que parte, ya eso lo vieron desde, ¿cómo se llamaba antes? Que lo nombró el docente, del Pacto de la ¿La Rosada? No. ¿cómo la decía? Bueno, hay que leer. El Pacto de Olivos normalmente se dice que es un encuentro, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama La Reforma desde adentro, en la cual hace referencia a todo el proceso que implicó este pacto. No fue de un día para el otro. Entonces sí, se acorta el mandato, pero a su vez se le permite tener reelección. O sea que por un lado se acorta, pero puede ser reelecto, ¿se entiende? Y después surgen figuras bien representativas, como el ministro, ¿no es cierto? Entonces, eso lo tienen que ver. ¿Qué significó el Pacto de Olivos? Y luego, la reforma del 94 tiene puntos muy concretos y que los vieron. Así que no vamos a hacer, como dijimos la semana pasada, a dar todos los temas hoy, porque es imposible y no tiene sentido. El repaso es que ustedes vayan pensando las dudas o ideas que tienen del tema y lo aporten, aunque tengan miedo de equivocarse, porque no está mal equivocarse en esta instancia. Para eso estamos acá. Entonces, tienen que tener bien en claro, primero, ustedes se sientan, cuando el docente les pregunta, piensen la pregunta, no empiecen a hablar sin pensar.
Y cuando contestan, estén pensando que se lo están contestando al almacenero de la esquina que no tiene idea de ese tema. Entonces así ustedes van a introducir el tema. ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? Por ejemplo, vamos a tratar, no sé, un tema, no sé, la asamblea del año 13. Entonces, si la asamblea del año 13, bueno, la asamblea del año 13 tenía dos objetivos. Un objetivo era declarar la independencia, sancionar una constitución, pero en eso no se pudo lograr. Es decir, ustedes tienen que narrar, porque el profesor lo sabe, obviamente, los está evaluando, pero no se puede estar hablando como si fuera un telegrama. ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? Largar así palabras como si fuera un telegrama. Entonces, eso también es importante. A nadie se le da una clase de cómo dar un examen. Entonces, ustedes lo que tienen que ubicarse, escuchar al docente, ¿sí? Pueden tener el programa en mano, porque el programa, basta que no esté acá todo escrito, los puede ubicar en el contexto general de la unidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A mí me pregunta tal cosa. Bien, me ubico en el contexto, me ubico como si fuera la línea de tiempo y eso, y voy haciendo. Y ahí, masticando las palabras, y voy masticando, y mi cabeza también va ubicándose en lo que yo sé y estudié, y lo voy exponiendo. ¿Se dan cuenta? Y así de esa manera, por lo menos es una alternativa posible, y se las cuento porque como no hay experiencia por parte de ustedes de haber dado exámenes orales, salvo el primero, pero no hay más, entonces me parece que esto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Sentarse, escuchar bien la pregunta, y cuando empiezan a contestar, no hagan de cuenta como el otro sabe, no, como si el otro no sabe nada, y ustedes tienen que demostrarle al otro de qué se trata este tema, al otro, a la otra, en el caso mío. ¿Se comprende lo que quiero decir? Esto es algo básico, que para otro que escuche dirá que es tontería, pero para ustedes que son estudiantes de pandemia, que no tuvieron ni siquiera la posibilidad de ir a la facultad, que no tienen ni idea dónde está el baño, vamos a ser honestas, que no tienen ni idea que hay un comedor, y que esta es la realidad que nos tocó vivir por el momento, entonces tampoco hay cosas que ustedes tienen, ese entrenamiento que ha tenido, por ejemplo, Abril o Melina, de estar en un café y poder compartir con otro alumno o alumna y que les diga, mirá, fíjate esto, fíjate lo otro. Por eso yo en este momento, como las chicas, no es solamente el repaso de contenidos, que ya lo veníamos haciendo, y que cada unidad tiene sus preguntas, y cada docente también dejó material, y la plataforma, lo digo objetivamente, está completa, porque realmente tiene no solamente las lecturas obligatorias, porque hasta de romano tienen un libro de romano, tienen las clases grabadas del primer cuatrimestre del doctor Pellier, tienen el material de él, sino también fueron a buscar a fotocopia, estoy al tanto, y de las otras unidades que hemos dado, el resto de los docentes, y la docente, me cuesta porque soy la única mujer, hay fichas docentes, o material, o guía. Entonces, realmente, creo que en este caso, esto de la pandemia en este tema es una ventaja, porque ustedes tienen todo el material ahí. De la otra manera tendrían que estar. ¿Cómo es, Abril? Yendo impresiones, contale. Sí, bueno, yo les voy a contar una experiencia personal. Primero es como dice Mariel, tal cual. Una de las ventajas que tenemos nosotros es que en el campus virtual hoy en día tenemos todo el material y sabemos que de ese material no va a salirse. O sea, quiero decir con esto que no van a haber preguntas fuera de ese material. Como bien les decía Mariel, hicieron repaso de las unidades de ella, de todos los docentes tienen sus preguntas en específico, y eso la verdad que está muy bueno, porque si no antes tenías que ir a la fotocopiadora,
que conseguir el libro, que muchas veces hay cátedras que no tienen un libro de cabecera como nos pasa a nosotros. Por ejemplo, en Penal 2, yo la estoy haciendo ahora, no tenemos un libro de cabecera. Todos te recomiendan X libro, pero no es el libro que te dicen, sí, estudia de acá, que va a estar todo. Acá tienen los 3 tomos, tienen fichas docentes, las que hace Mariel, tienen cuadros, tienen PowerPoint, así que eso está bueno para que lo aprovechen. Por ejemplo, en el PowerPoint de Leo, tienen, el doctor Palacios, tienen bien diferenciado lo que era el núcleo de conciencias básicas, cuáles son las limitaciones, cuáles son las reformas, todo eso, si bien lo tienen que ampliar, está bueno que lo aprovechen como guía esquemática, ¿sí? A grandes rasgos, para no perderse. Por ejemplo, algo que a mí me sirve antes de cada parcial es armarme un mini cuadro con los mini puntos de todas las unidades. Por ejemplo, de esta parte, bueno, estudio el núcleo de conciencias básicas, el Pacto de Olivos, núcleo de conciencias básicas, qué limitaciones tenía, qué se reformaba, cómo se aprobó. Son mini preguntas que las van a ayudar a ustedes al día del parcial poder responder con más tranquilo y con mucha más seguridad, me parece a mí. Yo toda mi carrera la tuve que hacer de manera oral porque tengo un problema y no puedo escribir, pero está bueno eso, sépanlo. Las líneas de tiempo que les armó Mariel, eso es fundamental, sobre todo para que se puedan ubicar en qué tiempo y en qué espacio estamos hablando. Sabemos que son un montón los temas, pero donde ustedes puedan, les hacen una pregunta, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Del desarrollismo. Y ustedes saben que, ¿quién aplicó el desarrollismo? ¿Qué presidente lo aplicó? Con F empieza. Frigerio. Frondizi. Frondizi. Perfecto. Muy bien, Tomás. Exacto. Y ustedes se ubican, ¿no? Por ejemplo, de Frondizi, los puntos más importantes, como su política energética, o sea, el desarrollo, ¿no? O en Ilia, por ejemplo, lo que fueron la ley de medicamentos, sí, que por ahí en clase se los nombraron. Se ponen los puntos más importantes y se logran ubicar en qué etapa están. Entonces, una vez que ustedes se logran ubicar, van a poder responder de manera tranquila y bien lo que les está diciendo, lo que les está preguntando el docente. Y si tienen que estar más tiempo, no se hagan problema. Ustedes piensen bien la respuesta, interpreten la pregunta y después contestan, pero con absoluta tranquilidad, ¿sí? Porque no se les va a preguntar nada de lo que no se haya hablado en clase, ¿sí? Eso quédense tranquilos. Lo vieron en el primer parcial ya, que las preguntas estaban muy dirigidas a los diferentes temas que se habían tratado. A mí me parece muy oportuno el comentario que hizo Abril, y más que todo es la famosa frase que yo siempre uso del armazón o el esqueleto. Lo que pasa es que eso es como dice Abril, lo tiene que hacérselo cada uno, porque yo voy a aprender porque si no voy a aparecer, bueno, desaparezco porque no tengo luz. Yo no puedo estudiar de un repaso de otro, porque la construcción cognitiva del otro no es la mía. Yo por ahí, por ejemplo, lo más importante, a lo largo de mis carreras, porque hice varias, pongo un triángulo, dibujo un triángulo, porque para mí el triángulo significa que es lo más importante. ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? Entonces cada uno debe tener su forma de poder relacionar y buscar alguna forma de memorizar, pero no memoria hueca, sino para establecer relaciones, porque obviamente por eso es importante la línea de tiempo. Es decir, esto que estamos hablando acá, que para otros por ahí puede ser una tontería, más de un alumno o alumna la debía tener esta charla para ubicarse. Y otra cosa, los docentes de esta cátedra son muy responsables y muy respetuosos y respetuosas. Es decir, escuchamos,
los escuchamos, no los vamos a apurar. Estamos haciendo un proceso de evaluación, no la Santa Inquisición, no es el tribunal de la Santa Inquisición, ¿se entiende? Ahora sí les voy a decir algo. La guitarra en el ropero, hay que poner la colita en la silla y estudiar. Aquellos que trabajan, aprovechen el fin de semana largo. Yo, chica, el conocimiento no viene del universo, hay que sentarse a fijar eso. Y es muy interesante el aporte que hizo Abril en relación a que uno tiene que hacer estas diferentes formas de configuración del conocimiento, que para algunos será a través del programa, para otros será palabras clave, para otros será una línea de tiempo, para otro un cuadro comparativo. ¿Se dan cuenta? Por ahí toman todas las reformas constitucionales y hacen un cuadro comparativo, o toman todos los diferentes golpes de Estado que los tienen en la línea de tiempo y toman ahí. Pero digamos, realmente el tema acá clave es, obviamente, el estudio, pero por el otro lado, yo no les puedo decir no se pongan nerviosas, porque nosotras tenemos que dar una exposición en un congreso y nos ponemos nerviosos igual. Y ellos se creen que estoy hace 34 años dando clases, ya me callo, y preparo la clase, ¿no? Yo escribo, tanto Melina como Abril saben, escribo, ¿se dan cuenta? Y ustedes dirán, bueno, no me voy a un café, voy a una clase. Y una clase tiene una unidad didáctica, tiene una introducción, un desarrollo, una conclusión. El tema de hacer pensar, interpelar al alumno o a la alumna. Todo esto implica una arquitectura de la clase, que la hacen obviamente las y los docentes profesionales en el tema. Entonces también las voy a comprometer. Si nosotros y nosotras realmente hemos puesto hasta el alma acá, me parece que también es importante que ustedes la pongan también. No sé, Melina, que quería decir algo. Acá estoy. No, lo que les quería recordar, no sé si estaban todos, me parece que sí, presentes la clase, que un docente dijo que si estuviesen frente a él les diría, no preparen un tema, desarrollen ustedes el tema que mejor sepan. Y esto se los digo a modo de lo que me funciona a mí, ¿bien? Yo lo mejor que me puede pasar es que me digan, presentate y empezar a explicar vos lo que más te guste. Entonces lo que yo pienso es, no sé, voto femenino. Entonces, no solo saber sobre el punto exacto que voy a dar, sino también todas las posibles preguntas o preguntas satélites que pueden surgir de ese tema, ¿no? Porque si yo solo hablo del voto femenino y no puedo relacionarlo con Eva, no puedo relacionarlo con el gobierno de Perón, no puedo relacionarlo con la Constitución del 49, ya el beneficio de tener medio examen, por decirlo de una manera, dentro, lo perdemos, porque la repregunta es casi inevitable por parte del docente cuando uno empieza a hablar. Y en mi cabeza siempre me digo, vos empezás a hablar, y si pasaste la primera parte que la elegiste vos, tenés el 50% del examen adentro. Ya llegaste al piso del 2, ahora salí a buscar el 4, el 6, el 8, la nota que quieran. Entonces, mi recomendación sería, chicos, sean conscientes a la hora de decir, me presento y digo este tema, porque si no, a veces nos perjudicamos solos. Exacto. Exacto. Tengan en cuenta que si les dan la posibilidad de elegir un tema, sea un tema que ustedes sepan de arriba para abajo, pero no importa, el tema que ustedes elijan, pero lo tienen que saber muy bien, porque si ustedes eligen el tema y si lo eligen y le hacen una pregunta, la contestan más o menos o mal, no es lo mismo que si ustedes lo eligen y la pregunta que se hacen la contestan de manera excelente, como les decía Meli recién. Eso es importante. O sea, tenemos una pintura hermosa, también tenemos que saber el marco, ponerle un marco hermoso. Entonces, sé el tema, también sé relacionarlo, sé ubicarlo en el tiempo y todo lo que me pueden llegar a generar consultas o preguntas por parte del docente de eso. Eso siempre hay que pensarlo y es un ejercicio que lleva también muchos exámenes. Uno no se sienta la primera vez, tampoco hay una guía, como ya lo dijo Mariel, de cómo rendir, pero a lo largo del tiempo aprendí eso.
preparo un tema bien, pero además pienso todo lo que puede generar, todo el contexto histórico en este caso. Y va a ser más fácil para ustedes y hasta se van a sentir más relajados cuando le digan, bueno, pasamos a otro tema. El tema de empezar por un tema, que no sé si todos estamos de acuerdo, es que es como para que uno esté más relajado. Decir, bueno, en vez de empezar con una pregunta, bueno, a ver, empiece con un tema. Y a mí me ha pasado a lo largo de estos años como docente, que cuando le digo a alguien, empiece por un tema, pareciera que no sé qué le pasó, eligió el peor tema que sabía. Entonces vos le decís, pero usted eligió el tema, como diciéndole, escúchame. Entonces es muy razonable el planteo que hacen acá las chicas, porque sucede permanentemente, elijo un tema y empieza, no sé, la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo fue en 1810. Ajá, bueno, ¿qué causas? ¿Qué más? Y se queda ahí, modo que estatua sería, no sé. Yo entiendo que los nervios los tenemos, pero también tenemos que ir ejercitando esto, porque a lo largo, cuando sean abogadas o abogados o abogades, en general, van a tener que tener la verbalización de la cuestión. ¿Se entiende? Entonces es muy importante esto. Practiquen entre ustedes. Vos, Graciela, agarrás a tu nene y lo torturás contándole. Después María José igual. Cada una la agarra Fabiana, la amiga, y le dice, ¿vos sabés qué pasó en la reforma del 94? Yo hacía chiste porque daba los viernes unas clases y terminábamos como las 9 menos cuarto. Entonces le digo, bueno, ustedes llegan a Sobremonte, miren qué antigüedad, y a la chica, en vez de preguntarle de qué signo es o pavada, le cuentan, por ejemplo, y me miraban como diciendo que le voy a estar contando de la reforma del 94. Pero bueno, esta es una forma alegre. Yo no sé si esto da para una pregunta más, si no yo tenía un regalito para darles que me hubiera gustado que estuvieran más, porque sinceramente, me voy a sacar los lentes de la cara, sinceramente la virtualidad tiene estas cuestiones de no podernos tocar, no podemos, pero yo siempre trato de verlos y porque creo que mi mirada puede tocar en su corazón, que es lo más importante. Eso es importante para movilizarlos y para que uno diga, bueno, la verdad que esto vale la pena, porque yo voy a estudiar Derecho e Historia Constitucional, pero no solamente para aprobar la materia, para saber, para comprender y hasta para poder relacionar el entorno en cual vivo, para interpretar hasta la realidad. ¿Se entiende? Pero lo más importante, yo te digo, Melissa, lo más importante de esto, que sí, se forman abogados o abogadas, pero estamos formando personas. Y si formamos personas, tenemos que tener en cuenta que no solamente estamos hablando de la inteligencia racional, sino también del emocional. Entonces, si un abogado, por más brillante que sea en la teoría, no tiene empatía con el otro, y va a ser un problema para el otro, pero para él también. Así que esto va a manera de regalo y nos vemos el jueves. Yo salgo de un congreso y voy a estar ahí aguardándolas con mucha alegría. Un abrazo. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. ¿Lo ven o lo escuchan? Se ve pero no se escucha. Bien. ¿Aquí? Ahí sí.
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Bueno, los que somos más lloronas, por ahí hemos llorado o emocionado. De esto se trata también, ser alumna o alumno universitario. Y de esto se trata también enseñar en la universidad. No se olviden, porque si no, no tiene sentido absolutamente nada. Un abrazo grande, estudien, hagan el esfuerzo ese para que ustedes mismas se puedan ver en el espejo y digan, bueno, hice todo lo que pude. Y seguir caminando esta oportunidad que da nuestro país de poder ir a la universidad de manera gratuita. Y les mando un abrazo muy grande, ¿sí? A todos y a todas. Hola. Bueno, no sé si quieren decir algo, porque yo ya saben que no. Yo quería agradecerte porque siempre me haces emocionar. Siempre tenés esa palabra de aliento y es difícil encontrar en la vida personas que te alienten a seguir adelante. Y a veces cuesta, a todos nos cuesta un poco, pero es lindo encontrarse con alguien que te dice, mirá, hasta dónde llegué yo, vos también podés. Y la verdad que estoy muy contenta de haberme anotado en esta cátedra. No sé si voy a aprobar, pero no importa. Me llevo un montón de cosas además de conocimiento. Gracias. Y bueno, no. Sí, yo también me llevo un montón de cosas, además de conocimiento. Aparte, todo el grupo de docentes, todos, hay una empatía, una comunión. Está bueno y que es como que todos te alientan a que seguí, se puede, todos podemos. Es un esfuerzo que hay que hacer, un esfuercito más, es un esfuerzo, es lo mismo que le digo a mis hijas, bueno, exactamente eso, y bueno, yo les agradezco muchísimo también. Bueno. Yo también quería agradecer mucho toda esta reunión que hacemos para poder charlar y también para poder dar nuestra opinión de cómo podemos ayudarnos uno al otro.
a mejorar para entender los temas, para entender y tener más conocimiento. Y ayuda mucho tener varias personas para poder plantear los temas y poder saber cómo resolverlos. Y muchas gracias a todos. Yo quería también agradecer porque más allá de todas las fichas que nos diste, ¿se me escucha? Sí. Pues más Sí. allá de todas las fichas, toda la ayuda que hemos recibido, creo que fuiste la profe que más nos ayudaste en cuanto al material, más allá de tus clases, la ayuda más grande, o sea, que nos llevamos, me acuerdo en el primer parcial, cuando vos no estabas, que nos mandaste ese audio desde España, fue una inyección de pilas terribles, y bueno, este video también es como que te llega por ahí, y sí, uno se queda más con eso por ahí que con todo lo otro, ¿no? Y bueno, se agradece. Gracias. Gracias. Me han hecho muy feliz el día de hoy. Gracias a Les usted. agradezco mucho. Esperemos Bueno, el jueves estudiar terminar todos ahora, ¿eh? felices. El jueves terminar todos felices. Lástima que no nos podemos ir de fiesta, que normalmente hacíamos así reuniones. Bueno, vaya a saber, por ahí uno nunca sabe, un café por ahí se puede tomar, ¿no es cierto? Sí. Siempre. Las chicas van a estar conectadas, son de Fierro, Abril y Melina, son profesionales, así que pueden contar, yo digo, no sé si es un atrevimiento de mi parte decirlo, así que hablen ustedes. No, saben que de acá al parcial pueden contar con Melín y conmigo siempre, no tenemos problema, cualquier duda, cualquier cosa que pase, nos mandan un mensaje, nos avisan. Hay veces que no le contestamos en el momento porque Meli, bueno, estaba estudiando, yo estoy estudiando, pero cualquier cosa nos avisen y lo tratamos de resolver, si no, no se hagan problema por eso. Gracias. Que tengan un lindo fin de semana, que disfruten cada rayito de sol también, que aprendan a disfrutar las cosas cotidianas, porque en realidad la vida es eso, lo cotidiano que se vuelve mágico. Un abrazo grande para todas y para todos. Y nos vemos, por suerte, nos vamos a ver el jueves. ¡Qué lindo! Una fiesta. Bueno, un beso. La que maneja el Zoom nos despide entonces. Nos vemos. Nos Chau. vemos. Chau, gracias por todo. Éxitos para todos. Abrazos. Nos Chau, vemos. chau. Chao, profe, gracias. Chau, tesoro, chau.